Licenciado, compañeros, tengan cada uno de ustedes muy buena tarde. Mi nombre es Óscar Herrera y en esta tarde les voy a exponer lo que son los derechos políticos. Bueno, ¿qué son los derechos civiles y políticos? Los derechos civiles y políticos son aquellos que garantizan las libertades fundamentales de las personas y su participación activa en la vida política y social. ¿Qué quiere decir esto? Que cada persona es libre de su participación activa en la vida pública y en la vida política, ¿verdad? Los derechos políticos incluyen al derecho a una tutela judicial efectiva, tales como los derechos del acusado. Entre estos derechos está el derecho a un juicio imparcial, el derecho al debido proceso, los derechos a participar en la sociedad civil y en política. Y en estos también podemos encontrar lo que es la libertad de asociación, el derecho a una reunión, el derecho a reunión, el derecho a peticionar o el derecho de petición, el derecho a la defensa propia y el derecho al voto. Los derechos antes mencionados, voy a dar un ejemplo de cada uno o su definición, pues. Vamos a empezar con el juicio imparcial. Dice que el juicio imparcial, toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Como siguiente derecho tenemos el derecho del debido proceso. Dice que este únicamente resulta lesionado si se demuestra una actuación que implique desconocimiento o merma de las correspondientes garantías, de modo tal que por razón de esa violación se afecten derechos sustanciales de cualquiera de las partes. Como siguiente derecho tenemos la libertad de asociación. Dice que la libertad de asociación, en lo que corresponde a la Constitución, prescribe que es el derecho de toda persona a formar o unirse libremente a una organización o grupo para expresar, promover, ejercer, defender de manera colectiva fines de interés común y la capacidad para llevarlos adelante a través de los medios y de las acciones que sus miembros consideren idóneos. Todo esto regulado, ¿verdad?, especialmente a lo que establece la Constitución. Ahora toca derecho a reunión. Dice que se entiende por reunión la concurrencia concertada y temporal de más de 20 personas con una finalidad determinada. La manifestación, por ejemplo, es una reunión de personas en lugares de tránsito público y que se desplazan de un sitio hacia otro. Es decir, organizar y convocar libremente reuniones o manifestaciones pacíficas, inclusive en periodos de elecciones, circular información, ideas, opiniones, así como adoptar la forma y los medios con manifestación más conveniente, sin censura ni interferencias. Derecho de petición o derecho a peticionar. Dice que este es un derecho que los habitantes de la República de Guatemala tienen para poder dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. Derecho a la defensa propia. Dice que este es un derecho que se define como el esfuerzo de evitar sufrir fuerza o violencia al contrarrestar con un nivel suficiente de fuerza o violencia. Es decir, se comete un hecho penado por la ley, pero el autor tiene una causal de justificación de su actuación que implica que no debe ser condenado. Esto más que todo, que el autor no va a ser condenado, ¿verdad?, por lo que realice. Por ejemplo, el agresor, por ejemplo, cuando le disparan a una persona y este esquiva el ataque y se defiende golpeando al agresor, provocándole lesiones o muerte en el instante, no será condenado porque es un modo de defensa, ¿verdad? Ahora, derecho al voto. Como bien sabemos, el derecho al voto es un sufragio universal, que es el derecho de votar de todos los adultos, sin distinción de raza, sexo,
creencia o posición social y económica. Consiste en darle a cada ciudadano un solo voto, que tiene un valor de resultado igual de los de cualquier otro elector, independientemente de sus ingresos, riquezas o estatus social. Es decir, que los derechos políticos son aquellos que la Constitución otorga a los ciudadanos, como el derecho de votar, como ahí bien decía, a ser postulados para un cargo de elección popular o participar en los asuntos públicos del país. Los derechos políticos pertenecen exclusivamente a la persona como ciudadano, es decir, los que adquieren con la mayoría de edad. Los derechos políticos se suspenden. Los derechos políticos se suspenden por estar sujeto a un proceso criminal o por delito que merezca la pena corporal, a contar desde la fecha del auto formal de prisión, por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que se prescriba la acción penal. También se suspende por vagancia o por ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que provengan las leyes. Para poder participar en los derechos políticos se requieren dos requisitos. Como primer requisito se requiere la nacionalidad, como segundo la mayoría de edad. La mayoría de edad es un requisito para ejercer los derechos políticos y se cumple a los 18 años en Guatemala y en distintos países. El ciudadano ejercita sus derechos políticos cuando participa en las tareas oficiales del Estado, en actividades partidistas y votando, entre otras, ¿verdad? Solamente eso sería. Muchas gracias.